Recordemos que venimos de varios descubrimientos referentes a electricidad estática. Aquí, en este descubrimiento en 1780, Alessandro Volta y Galvani discutían el origen de la electricidad o el origen de las cargas que están relacionadas con el movimiento de extremidades de animales muertos cuando se les conectaba o cuando se les tocaba con alambres de cobre y zinc. Ellos hablaban de una electricidad animal y había una controversia entre Galvani, que afirmaba que había electricidad innata animal, y Volta, que decía que no, que la electricidad se originaba más bien en los metales que se le transfería a los músculos de los animales. Esto se diluye más adelante a favor de Volta, afirmando que la electricidad es originada por la diferencia entre los elementos. Él lo que hizo fue inventar la pila de Volta. Esta es la primer pila que existió. Básicamente eran placas de zinc y de cobre separadas por telas empapadas en ácido. Entonces cada plaquita de zinc y cobre estaba separada por una tela empapada de ácido. Por ello se transmitían las cargas eléctricas y a medida que iba acumulando placas iba aumentando la diferencia de potencial eléctrico o voltaje entre las dos terminales de las pilas. La pila de Volta fue el origen de una gran revolución y fue el descubrimiento de que no solamente existía electricidad por frotamiento, sino electricidad dinámica. No solo era estática, sino dinámica. Y entonces empezaron ellos ya a trabajar en lo que fue los descubrimientos que conllevan a esto. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, del descubrimiento de Ørsted y el electromagnetismo, que eso lo veremos más adelante en otra lección. Cuando ya ellos disponían de electricidad, entonces aparece Ampère y define varias leyes. Aparece un Ohm y descubre la ley de Ohm, que es muy importante, ya la veremos y la estudiaremos. El concepto de inducción electromagnética y las leyes de Kirchhoff, que son más avanzadas que lo que lleva este curso. También las leyes de Gauss, que superan al contenido de este curso. Pero en resumen, y finalmente con las leyes de Maxwell. Las leyes de Maxwell unen todo lo que es electricidad, magnetismo y todo queda en un solo marco, que es el electromagnetismo. Incluso conceptos de lo que es luz. Es bastante interesante cuáles son las leyes de Maxwell. Pero empecemos. Recordemos que con la pila de Volta ya ellos pueden disponer de electricidad cuando ellos gusten sin necesidad de fricción. Esto permitió la creación de circuitos eléctricos. Muy bien, estos circuitos eléctricos son el propósito de este tema. En primer lugar, debemos de tener claro que la intensidad o corriente eléctrica corresponde al flujo de electrones en un circuito. Se descubrió que en realidad toda corriente se origina por los electrones. Cuando tenemos un átomo, a lo que le llamamos corriente eléctrica es al flujo de electrones al pasar por los átomos. Aquí, por ejemplo, podemos ver varios átomos que tienen electrones en su capa superficial. El electrón estimulado viaja de uno a otro átomo y va pasando y pasando y pasando. Ese es el concepto básico de corriente eléctrica. La corriente es el flujo de electrones. Entonces, cuando van pasando los electrones, es cuando se produce una corriente eléctrica. La corriente eléctrica, por lo tanto, es la cantidad de carga de electrones entre el tiempo que duran pasando. Por eso es que se define esta fórmula. Intensidad o corriente eléctrica es carga sobre tiempo. La carga eléctrica se mide en coulombs, la corriente eléctrica en amperios y el tiempo en segundos. Hay un aparato para medir corriente y se llama amperímetro. Aquí vemos varios tipos de amperímetros, varios modelos. El amperímetro se conecta en serie. Bueno, este tipo de pinza es conectado de forma diferente, pero los amperímetros normales, como estos o este, se conectan en serie. Este de aquí, este se conectan en serie. Y veamos algunos ejemplos de corriente, de cálculos de intensidad de corriente. La intensidad de corriente eléctrica que pasa por una sección transversal de un conductor metálico donde circulan 9 por 10 a la menos 6 coulombs en 0.01 segundo corresponde a, y aquí están las opciones. Bien, esto se resuelve con la fórmula de carga eléctrica, de corriente eléctrica, que dice que corriente es igual a carga sobre tiempo. Aquí me dan la carga y aquí me dan el tiempo. Entonces nada más sustituyo 9 por 10 a la menos 6 coulombs entre 0.01 segundos. Lo calculo. 9
por 10 a la menos 6 dividido entre 0.01 y obtengo 9 por 10 a la menos 4, 9 por 10 a la menos 4 amperios. La respuesta, por lo tanto, es la B. Estudiemos este ejercicio. Dice, una corriente eléctrica I fluye por una sección transversal de un alambre conductor, transportando una carga Q en un tiempo T. Si en el mismo tiempo la carga transportada es incrementada 3 medios Q, la intensidad de la corriente eléctrica que circula es, como vemos, hay dos situaciones. Una donde una corriente I transporta una carga Q en un tiempo T, y la otra donde esta carga es modificada a 3 medios Q. Entonces son dos, tenemos que comparar dos. Aquí vamos a tener una demostración, así es que recordemos los pasos para hacer demostraciones. Vamos, y aquí están los 3 pasos. Primero buscamos la o las fórmulas que se aplican al caso, y aquí va a ser una única fórmula. I es igual a Q sobre T, e I es igual a carga sobre tiempo. Listo. Busque una variable que no lee en el ítem y sea igual en ambos casos. ¿Cuál variable es igual en ambos casos? El tiempo, porque el tiempo no va a variar, me lo están dando en el ítem, pero el tiempo es la variable que no cambia, porque eso es la definición de corriente eléctrica, carga por un tiempo. Entonces vamos a despejar tiempo, y T, solamente saco T y meto I. Entonces T sería igual a Q sobre I. T sería igual a Q sobre intensidad de corriente. Bien, elaboro una igualdad sustituyendo con las variables del ítem. Vamos a hacer esto. Entonces yo voy a decir que esto es igual a esto, pero esto va a llevar la modificación que me dice acá. Entonces lo hago y digo carga sobre corriente es igual a carga por 3 medios entre corriente. ¿Ok? Ya satisfice esto. Ahora me dice resuelva lo que le piden despejando. Lo que me piden es averiguar la intensidad de corriente. En otras palabras, averiguar esto de aquí. Entonces yo voy a despejar I. Y para eso lo más fácil en mi caso, bueno, hay dos formas. Es seguir el proceso normal, tirar todo esto a dividir y luego invierto. Sí, voy a seguir el proceso normal para que mis alumnos que ya han seguido la línea de despeje aprendan. Entonces todo este numerador lo voy a pasar al denominador. Entonces va a quedar Q entre I por Q por 3 medios es igual a 1 entre I. ¿Por qué 1? Porque cuando yo muevo esta cabeza para el otro lado, la fracción entera no me queda sin cabeza. La cabeza de la fracción es tomada por el 1. Como a mí me piden I, entonces voy a invertir. Como estoy invirtiendo al lado derecho, debo de invertir al lado izquierdo. Entonces al invertir al lado izquierdo me queda I por Q 3 medios dividido entre Q es igual a I. Muy bien, ahora voy a cancelar todo lo que yo puedo cancelar. Cancelo Q con Q y me va a quedar I por 3 medios es igual a la nueva corriente. Por lo tanto, la respuesta correcta va a corresponder a la A. I por 3 medios igual. Dice este ejercicio, por un alambre circula una corriente de 2.5 amperios. La carga eléctrica que pasa por el alambre en 60 segundos es... Bien, entonces si venimos, sacamos los datos, decimos corriente eléctrica es 2.5 amperios. Tiempo es 60 segundos. Carga es mi incógnita. Entonces de la ecuación I es igual a Q sobre T, yo tengo que despejar carga. Para ello voy a tirar lo que está más largo al otro lado, que es el tiempo, que como está dividiendo pasa a multiplicar y queda I por T es igual a Q. Ahora yo nada más aplico la ecuación. Carga sería igual a corriente por tiempo. Carga sería igual a la corriente, que es 2.5 amperios por 60 segundos. Carga sería igual a 2.5 por 60 y esto da 150 coulombs y por lo tanto la respuesta es A. Se tienen dos alambres conductores. Por la sección transversal del primer alambre pasa una corriente I durante un tiempo T. Y por la sección transversal del segundo alambre pasa una corriente 3I durante 2T. Entonces tenemos dos cables. Por aquí pasa una corriente I durante el tiempo T. Recordemos que solamente I es igual a carga sobre tiempo.
puesto que le están dando I y T, entonces vamos a obtener la cantidad de carga. Y carga, despejo T, despejo, paso la T al otro lado, entonces me va a quedar I por T es igual a carga. Entonces básicamente del producto de estas dos me están dando la cantidad de carga. Muy bien. Dice, y por la sección transversal del segundo alambre pasa una corriente 3I durante 2T. Ok, entonces tenemos un segundo alambre en el cual pasa una corriente 3I por un tiempo 2T. Entonces aquí nuevamente I por T me van a dar carga. Por lo tanto, al comparar las cargas eléctricas que han pasado por estas secciones transversales, es correcto afirmar que, bien, vamos a ver, la carga eléctrica es lo que me están preguntando, va a ser igual a I por T, pero en este caso, la carga eléctrica de este cuerpo, que le vamos a llamar 2, o de este alambre que le llamamos 2, será 3I, voy a hacerlo bien, será 3I por 2T. Entonces, al final, multiplico 3 por 2 y me da 6I, o sea, 6 veces lo que aquí yo tengo. Y yo tengo IT, y aquí tengo IT, pero aquí es 6 veces IT. Entonces, la conclusión es que por este segundo alambre circula más carga que por el primer alambre. Por eso la respuesta es C. Muy bien. Regresamos un poquito en la historia, ahora a 1729, y solo vamos a recordar que Stephen Gray ya había empezado a definir cuáles cuerpos conducen y no conducen electricidad. Pero hoy día sabemos que los cuerpos que no conducen electricidad se llaman no conductores o aislantes. Y por ejemplo son la madera, los plásticos, papel, el caucho o el hule y muchas variedades y mezclas que existen entre ellos. Son aislantes. También las cerámicas y muchas otras materiales son no conductores. Los no conductores o aislantes se utilizan para aislar materiales eléctricos, como veremos al final. Por otro lado, existe otra gran cantidad de materiales que se llaman conductores, que conducen la electricidad en diferentes grados. Por ejemplo, el cobre es un conductor que es mucho mejor conductor que el aluminio. El aluminio es mejor conductor que el hierro. El hierro es mejor conductor que el latón. Y así sucesivamente los elementos se van clasificando de acuerdo al grado de conductividad eléctrica que tienen. Por eso es que algunos elementos se utilizan más para la transmisión de electricidad, como es el cobre, que otros. El oro conduce mejor la electricidad que el cobre, pero como es tan caro, se usa muy poco en circuitos eléctricos. Por otro lado, existe otra cantidad de elementos, de sustancias, como el boro, el bromo, germanio, silicio, selenio, galio y otros más, que se les llama semiconductores. Estas sustancias conducen la electricidad en algunas circunstancias y en otras no, y son muy útiles. Por ejemplo, conducen hasta cierto punto de electricidad o bajo cierta temperatura. Por ejemplo, el silicio es muy común. El silicio lo encontramos en la arena, es facilísimo de encontrar. Bien, los semiconductores se utilizan para la elaboración de microchips. Los microchips en sistemas lógicos como estos, toda tarjeta, toda computadora y teléfono celular tiene un montón de semiconductores. Estos semiconductores se utilizan para la electrónica, pues en estos sistemas deben de existir compuertas que permitan el flujo de electricidad o de información. Todos estos sistemas funcionan por lenguaje binario, sí, no, 1, 0. Y mucho de la transmisión de esa información se hace a través de los circuitos semiconductores que permiten transferencia de electricidad, sería un 1, o no transferencia, un 0. 1, 0, 1, 0. Por eso es la gran utilidad que tienen los semiconductores. Por otro lado, existe, y también es importante este detalle, el cómo se usan los semiconductores. Los semiconductores se utilizan, tenemos aquí los conductores. Los conductores, como el cobre, se utilizan para transmisión de energía eléctrica. ¿Por qué? Por su baja resistencia. Pero a medida que aumenta la resistencia, tenemos los semiconductores, que se utilizan para la electrónica principalmente. Y a medida que aumenta la resistencia, se convierten en aislantes y se utilizan para aislar o separar los cuerpos cargados eléctricamente unos de otros. Aquí tenemos varios. Aquí tenemos la cerámica, el vidrio como un aislante, tenemos el
el aire como un aislante, y tenemos acá nuevamente cerámicas. También aquí está la madera, o bien en algunos casos se utiliza como el aislante el mismo cemento. En este caso tenemos como aislante el plástico que recubre a los conductores. Finalmente tenemos una clase especial de materiales que se llaman superconductores. Los superconductores generalmente son cerámicas o algunos metales que a muy baja temperatura transmiten la electricidad, y no solamente la transmiten con cero resistencia eléctrica, sino que además tienen una cualidad adicional, que es que les permite levitar o flotar sobre un campo magnético. Aquí tenemos un imán y el superconductor está flotando. Vean cómo funciona. Esto es una pequeña demostración de un tren eléctrico hecho con superconductores. Pueden ver cómo los superconductores hacen que el tren levite sobre los materiales. Claro, tiene que estar a muy baja temperatura. Por eso todavía no existen en la realidad. Y esto, lo único que tiene es en su interior un superconductor, bueno, varios superconductores. Acá se ven. Estos superconductores son de bismuto, estroncio, calcio y óxido de cobre, los cuales son enfriados con nitrógeno líquido a menos de 166 grados centígrados. Cuando la temperatura disminuye a eso, se produce un efecto que deforma las líneas de campo magnético. Aquí lo ven. Entonces ven cómo las líneas de campo son deformadas. Aquí tenemos los imanes y simplemente el superconductor se mueve entre las líneas de campo. Esa es básicamente la explicación de qué está ocurriendo ahí adentro. Ahora se está buscando lograr esto mismo para cuerpos mayores y a menor temperatura, pero todavía no se logran superconductores a temperatura ambiente. Pero podemos ver la demostración un poco mejor. Ahí tenemos un imán y un superconductor. Pero como la temperatura es mayor, es temperatura ambiente, todavía no hay el efecto de superconductividad hasta que enfriamos el imán. Y esto se llama el efecto Meissner. Entonces queda atrapado en su interior por las líneas de campo. De forma muy simple, hay dos tipos conocidos de corriente, uno que se llama corriente directa o DC o CD también, y corriente alterna AC o bien CA. Vean estos dos esquemas. La que se produce por baterías es corriente directa porque tiene un polo positivo y uno negativo definidos. La corriente entonces se sabe que sale del negativo, entra a las cargas, resistencias, y se devuelve por el positivo, o sea el flujo de electrones sale de aquí, viene y entra aquí. En cambio la corriente alterna es producida por alternadores, que son los aparatos que producen electricidad en las represas hidroeléctricas. Por ejemplo, esos generadores muy grandes de corriente alterna producen un flujo intermitente de corriente entre positivo y negativo. Estudiemos este circuito y observe que en este circuito propiamente no hay positivo ni negativo. No, el positivo y el negativo queda en la batería, que ahorita está aislado. Ven que no hay conexión aquí. Ahorita en este circuito el flujo de electricidad es alternado. ¿Cómo alternado? Estudiemos esta situación, este experimento virtual. Aquí hay una batería. Esto es una batería que produce corriente directa. Aquí estamos midiendo con una resistencia el amperaje y poniendo un voltímetro en los dos extremos podemos medir el voltaje. Voy a aumentar el valor de la resistencia. Ven cómo el amperaje disminuye. ¿Por qué? Porque el flujo de electrones va disminuyendo. Es como como hacer una manguera y ponerle algo que ahorque el chorro de la manguera. Si yo aumento la resistencia, estoy ahorcando el chorro de la manguera, entonces pasan menos electrones. Cuando yo aumento la resistencia, pasan menos electrones. Si yo disminuyo la resistencia, pasan más electrones. Ahora voy a aumentar la cantidad de voltaje de tensión eléctrica. Entonces vean, aumento la cantidad de voltaje y se mueve esta aguja, pero esta también, porque aumentan los dos. ¿Lo pueden ver? Bien, disminuyo. Esto es un circuito de corriente directa porque no hay cambios y fluctuaciones. En cambio, observen un circuito de corriente alterna.
En este circuito aquí está la fuente, aquí es donde está el generador o el enchufe de corriente de su hogar. Todos los hogares funcionan con corriente alterna. Cuando la corriente sale con un positivo y un negativo, pero está alternando. Pueden ver, alterna aquí. Vean, aquí termina, empieza positivo, negativo, baja al negativo, positivo y luego baja al negativo. Y así se va. Este ciclo se cumple 60 veces por cada segundo, 60 Hz. Nuestra corriente, por lo menos acá en este país, es de 110 voltios y 60 Hz. O sea, la corriente varía en 110 voltios positivos y negativos 60 veces cada segundo. 60 Hz hace esta variación. ¿Cómo se ve? La flecha de la corriente, o sea, en un momento es hacia la derecha y en el otro instante es hacia la izquierda, y eso está ocurriendo constantemente. Si usted toca un cable de corriente, usted generalmente va a sentir algo que le hace así, cuando es la corriente de sus hogares. Si es una batería de un carro, no. La corriente de los hogares uno generalmente siente así, y eso que uno siente que le hace así, que lo jala y lo suelta, son los 60 Hz. 60 veces por segundo usted tiene la opción de agarrar y de soltar. Fíjense, les cuento un detallito. En 1880-90, tanto Edison, Tomás Alva Edison, como Nikola Tesla estaban desarrollando. Alrededor de 1890 surge una guerra entre Tomás Edison y su anterior empleado Nikola Tesla. Tomás Alva Edison es quien desarrolla la corriente continua, la corriente a partir de baterías o de generadores de corriente continua como estos. Él propone iluminar las grandes ciudades con corriente continua, y ese era el gran negocio en potencia: iluminar las grandes ciudades con bombillos que funcionaran con corriente directa. Pero aparece Nikola Tesla, y Nikola Tesla descubre que se puede producir electricidad alterna a partir de alternadores como estos, que producen. La diferencia está en esto: la corriente directa necesitaba muy poco voltaje pero mucho amperaje. Entonces Tomás Alva Edison dice, bueno, pues con 12 voltios yo puedo iluminar toda una ciudad. Pero en cambio Nikola Tesla necesitaba más voltaje, necesitaba miles de voltios para que se redujeran y finalmente llegaran unos 110 voltios, por ejemplo, a cada hogar, pero muy poco amperaje. Siendo esta la situación, surge la guerra entre los dos y ambos empiezan a proponer que una es mejor que la otra, pero se da una guerra sucia. Tomás Alva Edison era un hombre muy feroz en cuestión de negocios, y él se une y se alía a otro hombre que empieza a hacer experimentos y pruebas con animales, y ellos empiezan a probar que 12 voltios no matan a un caballo, pero que 200 voltios sí los matan. O sea, que la corriente directa no lo va a matar, pero la corriente alterna sí. Entonces hicieron experimentos con caballos y finalmente hasta con un elefante. A este pobre elefantito le metieron 6000 voltios de corriente alterna. La guerra estaba casi perdida para Nikola Tesla, porque todo el mundo decía, no, pues hay que usar la corriente directa que no mata. En el ínterin de esto descubrieron inclusive que se podía utilizar la corriente alterna para matar a las personas. Al proponer el uso de corriente alterna en las sillas eléctricas para asesinar a los convictos, ellos y ser adoptado por algunas ciudades de Estados Unidos, ellos descubren de que no es tal como Tomás Alva Edison lo decía, porque las personas sí morían, pero morían después de un gran sufrimiento. Entonces era más apropiado aplicarles corriente directa. ¿Cuál es la diferencia entre la corriente alterna y la directa? Bueno, pues como hemos dicho, la alterna tiene alternancias positivo y negativo. La persona entonces tenía opción de respirar y de quedarse tiesa, de respirar y quedarse tiesa. Entonces finalmente en ese interín la persona tenía mucho sufrimiento. En cambio con corriente directa, si le subía mucho el voltaje, digamos si llegaban a 70, 100 voltios de corriente directa, en el momento donde la corriente entraba al cuerpo, el cuerpo colapsaba y la persona no tenía oportunidad de volver a respirar. No, simplemente todos sus músculos se quedaban así hasta en tanto la persona quedaba frita por completo. Finalmente eligieron la corriente directa por la corriente directa para las sillas eléctricas, y en cambio usan la corriente alterna para los sistemas eléctricos industriales. ¿Por qué? Por ese pequeño detalle.
Porque la corriente alterna tiene 60 Hz por segundo. O sea, son 60 oportunidades que la persona tiene de soltarse. Cuando usted agarra un cable, el cable le entra a la corriente, sus músculos se comprimen. Si este es el cable, en el momento donde usted lo toca, su músculo se comprime, pero en el momento donde hay un cambio de polaridad, el músculo puede liberarse y soltarse. En cambio, si fuera pura corriente directa, usted queda agarrado y nada más agarrado, no suelta de ninguna forma. Esa es también otra razón por las cuales los cables no deben de tocarse así, deben de tocarse así. Porque si usted toca un cable que tiene corriente directa y su músculo se encoge hacia acá, no se encoge así. Entonces, finalmente la guerra fue ganada por la corriente alterna. Bien, entendamos un poco mejor los circuitos eléctricos. Primero, entendamos que el polo negativo significa que tiene exceso de electrones y el polo positivo significa que tiene carencia de electrones. Con eso en mente, entonces ahora pasemos a entender este circuito. Si en el polo negativo hay exceso de electrones, ellos van a salir por el conductor y se van a mover, van a ir circulando. Digamos que son estos 6 electrones y digamos que estos 6 electrones corresponden a 6 amperios para hacerlo muy sencillo. Cuando llegan aquí, ¿qué ocurre? Llegan ahí, solo dan vuelta y empiezan a circular los 6 electrones por el primer bombillo. Luego entran los 6 electrones al segundo bombillo. Salen del primero, entran al segundo, salen del segundo, entran al tercero, llegan aquí y dan vuelta. Y ahora se dirigen hacia la fuente. Entonces pasan por el interruptor y se dirigen hacia la fuente y entran. Y entonces están listos para volver a hacer el mismo ciclo. Presten atención al detalle de que aquí entraron 6 electrones y salieron 6 electrones. Entraron 6 y salieron 6. Entraron 6 y salieron 6. Eso es muy interesante. Y lo vamos a ver en otra imagen del mismo circuito. Esta es una fotografía. Vamos a ver una imagen. Observen, estas son dos representaciones diferentes de este circuito. Esto es la batería. En esta otra representación, esta es la batería, ¿ok? Este es el lado negativo y este el positivo. Aquí también. Esta es una resistencia, esta es otra resistencia y esta es otra resistencia. Cada resistencia corresponde a uno de los bombillos. Y esta es una lámpara, otra lámpara y otra lámpara. Cada una representa a alguno de los bombillos. Las dos son lo mismo, nada más son circuitos en serie. Se llama circuito serie, porque los extremos de una van conectados a los extremos de la otra. Punta cola, punta cola, punta cola. Entonces todo está en una serie. Y aplica el mismo principio que hablamos de los electrones. Vean, si tenemos acá estos electrones, voy a agarrar estos mismos 6 electrones de la situación anterior. Si tenemos 6 electrones acá, ellos van saliendo, pasan por la primera resistencia, salen, entran a la segunda resistencia, salen, van a la tercera resistencia, salen y entran a la fuente. En este otro circuito pasa lo mismo. Los electrones vienen, entran a la primera resistencia o lámpara, salen, entran a la segunda, salen, entran a la tercera, salen y devuelven a la fuente. Ok, observemos qué es lo que ocurre con este circuito en serie. Ahora tiene un poco más de datos para hacerlo más interesante. Primero observemos que el circuito tiene 12 voltios 6 amperios. Eso es la cantidad total que va a salir del circuito. De aquí de la batería salen 12 voltios, está produciendo 12 voltios 6 amperios. Los 6 amperios que salen de la batería entran a la primera resistencia y salen de la primera resistencia. Por eso el amperaje o la corriente de la primera resistencia es 6 amperios. Estos mismos 6 amperios salen de la primera y entran a la segunda resistencia. Y también por eso la segunda resistencia va a tener 6 amperios. Observe también otro detalle de que las tres resistencias tienen el mismo valor, ¿ok? Y esto es muy interesante porque si esta resistencia tuviera un valor diferente, el amperaje cambiaría. Y si en este caso estoy explicando la situación más sencilla para que entiendan el concepto. Entonces aquí se está compartiendo la cantidad de amperios, la cual sale y luego entra a la tercera resistencia. Por eso es que la tercera resistencia también tiene una corriente de 6 amperios. 2, porque los mismos 6 amperios que salieron de la batería circularon por todo el circuito hasta volver a entrar.
Pero ¿qué ocurre con el voltaje? El voltaje que está saliendo de la batería es 12 voltios. Pero ya que las tres resistencias tienen igual valor, esos 12 voltios se distribuyen entre las tres, se dividen. Entonces a esta le van a tocar 4 voltios, a esta le van a corresponder 4 voltios y a esta 4 voltios. ¿Por qué 4? Porque 4 por 3 son 12 voltios, lo que está tirando la fuente. Entonces, en resumen, en el circuito serie, la corriente se mantiene, es la misma que produce la fuente, pero el voltaje se divide. Recuerden eso, corriente se mantiene, voltaje se divide. ¿Ok? Veamos ahora el circuito paralelo. Este es un circuito paralelo. Observen que de la batería sale un cable, el cual conecta un extremo del bombillo, el cual conecta el otro extremo del bombillo y el otro extremo del bombillo. Luego, de los tres extremos que salen del bombillo, sale otro hacia el interruptor y luego hacia la batería. Están en paralelo los bombillos. El esquema de este circuito es el siguiente. Ok, estoy mostrando dos esquemas aquí y no son los únicos que hay ejemplos. Hay muchas otras variaciones. Por ejemplo, que en lugar de R diga L de lámpara. Pero bueno, aquí básicamente esta es la batería, la fuente de energía. Acá sale la corriente eléctrica, la cual se distribuye entre la primera resistencia, la segunda y la tercera resistencia, se unen y entran otra vez a la fuente. Aquí se ve lo mismo. La batería, la corriente eléctrica se distribuye entre la primera resistencia, la segunda y la tercera. Lámparas, bombillos, lo que sea. Máquinas, esto puede ser una licuadora, una cocina, un ventilador, una computadora, lo que sea. A eso se le llama resistencias eléctricas. Observen que en el circuito paralelo las cargas se muestran de esta forma, a diferencia del circuito serie. Recordemos que en el circuito serie está la salida de una conectada a la entrada de otra, salida de una conectada a la entrada de otra. Esto es un serie. En cambio, en un paralelo están todas las entradas juntas y todas las salidas juntas, todas las entradas juntas y todas las salidas juntas, conectadas a un mismo sistema. Bien, ahora, ¿y qué es lo que pasa acá con el flujo de electrones? ¿Recuerdan estos 6 electroncitos? Bueno, ellos 6 van a salir del negativo, circulan por el circuito y cuando llegan acá tienen que elegir, bueno, ¿qué hacemos? Y si encuentran que los 3 bombillos son de igual resistencia eléctrica, entonces se dividen equitativamente. 6 dividido entre 3 le tocarán 2 a cada uno. Entonces estos 2 se quedan aquí, pero estos otros 2 se vienen para este. Estos otros 2 se vienen para este. Y ellos entran acá y luego salen. Y le toca 2 aquí, nuevamente 2 para acá, y 2 para acá. De forma tal que en el circuito ahora nuevamente siguen circulando los mismos 6 antes. Pero a cada uno de las lámparas le tocó 2 electrones. Y eso ocurre aquí también. Cuando tenemos esta misma situación en este circuito, los electrones salen. Y cuando llegan aquí, se tienen que dividir entre 2. Si las 3 resistencias son iguales, 2 electrones le tocan a cada uno de los circuitos. Y entonces ahora sí, estos electrones circulan por el circuito y luego llegan acá y finalmente se unen todos para entrar nuevamente a la batería, a la fuente de poder original. Entonces entran los 6. Ahora sí, analicemos con detalle y valores una situación de esas. Veamos este ejemplo específicamente. Nada más vamos a concentrarnos en este. Muy bien. Y pongámosle datos. Bien, tenemos una batería de 12 voltios y 6 amperios. ¿Qué ocurre con ese y 3 resistencias? R1, R2 y R3. R1 vale 2 ohmios, R2 2 ohmios y R3 2 ohmios. Las 3 tienen la misma magnitud, el mismo valor. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces con los 6 amperios cuando llega a R1, a R2 y a R3? ¿Qué ocurre? A cada una de ellas le toca la fracción de amperios que corresponde. 6 dividido entre 3 sería 2 amperios para cada uno. Entonces a cada resistencia le corresponden 2 amperios. ¿Y cuántos voltios le van a corresponder? En el caso del circuito paralelo, el voltaje de la fuente
se mantiene. Entonces van a ser 12 voltios para cada una si las tres resistencias tienen la misma magnitud, como en este caso. Entonces es muy útil para ustedes entender lo que es el flujo de electrones para esto, porque si los electrones se dividen, el voltaje no, y si los electrones no se dividen, el voltaje sí. Lo repito en otra situación: en el circuito paralelo el voltaje no se divide, pero la corriente sí se divide. En el circuito serie el voltaje sí se divide, pero la corriente no se divide. Es la misma. Ahora veamos esta situación, pero aplicando la ley de Ohm. Ok, esta es la ley de Ohm. La ley de Ohm básicamente dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Si nosotros metemos esta ecuación dentro de un triángulo, nos salen de inmediato todas las demás ecuaciones. Por ejemplo, nos salen los despejes. Por ejemplo, voltaje sería igual a, y multiplica la base, intensidad por resistencia. Ya tenemos la primera ecuación. El voltaje se mide en voltios. Esa es la unidad. El símbolo es V. Si queremos averiguar intensidad, entonces debemos de dividir arriba con abajo. Entonces, intensidad o corriente eléctrica sería voltaje sobre resistencia, como se ve aquí. Intensidad es V entre R. Bien, y ahora debemos de conocer que la corriente se mide en amperios. Y amperios se representa con una A mayúscula. Y finalmente, si queremos averiguar la resistencia eléctrica, resistencia sería voltaje entre intensidad se divide. Entonces resistencia es voltaje entre intensidad. La resistencia se mide en ohmios. El símbolo de ohmio es la letra griega omega. Muy bien, ahora veamos cómo se aplica esto a problemas de circuitos. Veamos este circuito. Es un circuito eléctrico en paralelo. Y comparémoslo con este otro que está aquí. Este es un circuito paralelo, este es un circuito serie. En el circuito paralelo, recordemos que la corriente se divide, el voltaje se mantiene. En el circuito serie, recordemos que la corriente se mantiene y el voltaje se divide. ¿Qué significa eso? Que si aquí tenemos una fuente de corriente y voltaje de 6 amperios y 12 voltios, y la misma acá, 12 voltios, 6 amperios, en este circuito estos 6 amperios se van a dividir entre cada una de las cargas. En cambio, en este circuito los 6 amperios van a circular para acá y para acá y van a ser los mismos. Todo va a tener 6 amperios. Pero eso es en un circuito ideal, donde todas las resistencias sean iguales. Cuando las resistencias tienen diferentes valores, entonces debemos de usar la ley de Ohm para calcular la cantidad de corriente y de voltaje que le toca a cada resistencia. Para ello debemos de saber un detalle más. En el circuito serie, la resistencia total será la suma de la resistencia 1 más la 2 más la 3 más todas las que haya. O sea, las resistencias simplemente se suman algebraicamente. En cambio, en el circuito paralelo, la resistencia total va a corresponder a la suma de fracciones 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, todo esto elevado a la menos 1. Ok, ahora vamos a hacer un cálculo para ver cómo es que se calcula. Empecemos con un cálculo en un circuito paralelo. Vamos a aplicar la ley de Ohm en un problema o en un ejercicio. Este es un circuito con 3 resistencias en paralelo y tiene una fuente de poder que produce 12 voltios. Entonces, primero vamos a averiguar cuál es la resistencia total, después averiguaremos cuál voltaje y corriente le corresponde a cada una de las resistencias. Empecemos primero. ¿Cuál es la resistencia total? La fórmula de resistencia total es esta. Entonces, apliquémosla simplemente. Y decimos, resistencia total va a ser igual
a 1 sobre la resistencia 1, que es 2 ohmios, más 1 sobre la resistencia 2, que es 3 ohmios, más 1 sobre la resistencia 3, que es 4 ohmios. Todo a la menos 1. Lo metemos a la calculadora, paréntesis, 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 4, cierro paréntesis y elevo todo a la menos 1. El resultado me da 0.92 ohmios. Esa sería la resistencia total del circuito. Bien, ya respondí la primera pregunta. ¿Cuál es la resistencia total? Segundo, vamos a averiguar el voltaje y la corriente de cada resistencia. Para ello, partamos de un principio que habíamos aprendido y es de que en un circuito paralelo los electrones son como pelotitas que se dividen equitativamente entre cada una de las resistencias, pero eso se ocurre cuando las resistencias son iguales. Lo que sabemos es que los electrones, la corriente se va a dividir, pero lo que no se divide, lo que sí se mantiene es el voltaje. Entonces, teniendo este voltaje, tenemos de seguro que todas las resistencias van a tener 12 voltios de voltaje. Entonces ya hemos respondido cuál es el voltaje que le corresponde a todas las resistencias. Y ahora la intensidad la sacamos por ley de Ohm. Recordemos la ley de Ohm. Dice que voltaje es igual a I por R. Queremos averiguar I, nada más tiramos la R, dividir. Entonces corriente será voltaje sobre resistencia. Y esto lo vamos a aplicar para cada una de las resistencias. Entonces, en el caso de la primer resistencia, el voltaje es 12 voltios y la resistencia vale 4 ohmios. Bueno, sería la tercera resistencia. Vamos a ir con la primera. La primera son 2 ohmios. Entonces, 12 voltios entre 2 ohmios me da 6 amperios. 12 entre 2 son 6 amperios. Por lo tanto, la intensidad de la primera va a ser 6 amperios. La intensidad de la segunda, entonces, I2 va a ser voltaje 2 entre la resistencia 2. Voltaje 2 lo sabemos que es 12 voltios porque no cambia. 3 ohmios. Y aquí tenemos la resistencia, la corriente es 4 amperios. Entonces, esta va a ser 4 amperios. Y ahora vamos con la corriente 3. El 3 sería el voltaje 3, la resistencia, y el voltaje 3 va a ser 12 voltios entre 4 ohmios. Esto daría, por lo tanto, 3 va a ser. Bien, básicamente es muy sencillo. Entonces, si nos preguntan la resistencia total del circuito, la sumamos de esta forma. Si me preguntan la corriente de cada resistencia, por ley de Ohm, lo saco, conociendo que el voltaje se va a mantener. Muy bien, ahora digamos que también me están preguntando la corriente total que se va por el sistema. Lo sacamos nuevamente por ley de Ohm. Digo, corriente total es igual al voltaje total entre la resistencia. El voltaje total lo tengo acá y la resistencia total la tengo aquí. Entonces nada más sería 12 volts entre 0.92 ohmios y esto da 12 entre 0.92 da 13 amperes. Tanto la total se y si nosotros observamos 6 4 más 3, 6 más 4 más 3. Muy bien, hemos analizado un circuito. Ok, ahora analicemos este que es un circuito serie. Como vemos, esa es la primera observación, que la cola de uno va con la punta del otro resistor, cola del resistor con la punta, y por lo tanto están conectados en serie, consecutivamente. Ahora veamos la pregunta. Dice, averigüe la resistencia total del circuito, además el voltaje y corriente en cada resistencia. Bien, entonces vamos con resistencia total del circuito. Para el circuito serie tenemos que resistencia total es igual a la suma algebraica de cada una de las resistencias. En este hay 3 resistencias, por lo tanto vamos a sumar 3. Si hubiera más, nada más se siguen agregando las resistencias que hayan. Entonces vamos a sumar R1, que vale 4 ohmios, más R2, 5 ohmios, más R3, 6 kiloohmios. Ojo al dato, kiloohmios. Al usar el prefijo kilo, estamos multiplicando por 1000. Entonces tengo que convertirlo a ohmios. Es muy fácil. 6 kiloohmios. Es una conversión sencilla. Solo de saber que un kiloohmio, kilo corresponde a 1000. ¿1000 qué? 1000 ohmios.
esto cancela esto, 6 kiloohmios son 6000 ohmios, así de simple. Pero puede hacerlo con su cabeza, solamente un kilogramo, ¿cuánto es? 1000 gramos, así. Entonces 6 kiloohmios son 6000 ohmios, ¿ok? Ahora tenemos que resistencia total sería 6000 más 9, 6009 ohmios. Listo. Ahora ya respondí la resistencia total del circuito. Vamos a averiguar el voltaje y corriente de cada resistencia. Entonces, ¿cuánto es V y cuánto es I? Y cuánto es I para cada una de las resistencias. Empecemos. Ley de Ohm, lo más básico. Por ley de Ohm tenemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. El problema dice que la batería tiene 12 voltios. Entonces ya sabemos el voltaje y sabemos la resistencia. Entonces vamos a calcular la intensidad. Pero hay un detalle. No, hay un detalle, presta atención. Sabemos el voltaje y despejo intensidad tirando la resistencia al otro lado y digo V sobre R es igual a la corriente o intensidad. Muy bien, pero en este caso no podemos utilizar esta directamente pensando de que este voltaje se aplica a todas. ¿Por qué razón? Porque recordemos que en el circuito serie la corriente no se divide, el voltaje es el que se divide. Por lo tanto, estos 12 voltios de aquí se van a dividir proporcionalmente entre cada una de ellas. ¿Cuánto le toca a cada una para averiguar la intensidad? No lo sabemos en este momento. Lo que tenemos que hacer primero es averiguar la corriente total que pasa por el sistema para, habiendo averiguado la corriente, poder ahora calcular cuánto voltaje le toca a cada una. Entonces, en el circuito serie, lo primero que tenemos que averiguar es la resistencia total y la corriente total. ¿Con cuál fórmula? Con esta fórmula de la ley de Ohm. Entonces, corriente total sería el voltaje total entre la resistencia total. ¿Por qué eso? Porque necesitamos saber cuántos electrones, cuánta corriente tienen todas. Recordemos que la corriente, una vez que averigüemos la corriente total, esa va a ser aquí, la corriente, esa va a ser aquí y esa va a ser acá. O sea, la corriente es fija, no se divide. Mientras que anterior en el circuito paralelo el voltaje no se divide, aquí lo que no se divide es la corriente. Por eso aquí tenemos que averiguar corriente. Entonces lo hacemos nada más. Corriente total sería el voltaje total, ¿cuánto es? 12 voltios. Dividido entre la resistencia total, ¿cuánto es? 6009 ohmios. Entonces lo calculamos 12 y me va a dar un número muy pequeño entre 6009 y me da 1.99 por 10 a la menos 3. Eso en decimales 0,0001199 amperios. Entonces 1.99 por 10 a la menos 3. 1.99 por 10 a la menos 3 amperios. Esta es la corriente que le toca a todos. Entonces aquí yo voy a tener una corriente de 1.99 por 10 a la menos 3 amperios. Aquí va a ser la misma, 1.99 por 10 a la menos 3 amperios. Y aquí va a ser la misma, 1.99 por 10 a la menos 3 amperios. Ya tengo la corriente de todas. Ahora yo puedo averiguar el voltaje que le toca a cada resistencia. ¿Cómo? Pues con la ley de Ohm. Aquí está.
voltaje de 1, de la resistencia 1, será la corriente de 1 por la resistencia de 1. Y esto sería igual. La corriente de 1, ¿cuánto es? 4 ohmios. Aquí la tenemos. Entonces sería 4 ohmios por el amperaje. 1, bueno, voy a escribirlo abajo mejor. Voltaje 1 será 4 ohmios por 1,99 por 10 a la menos 3 amperios. Por lo tanto, el voltaje de 1 va a corresponder a 1,99 por 10 a la menos 3. Voy a agarrar la respuesta y la voy a multiplicar por 4. Y me da 7.98 por 10 a la menos 3 voltios. 7.98 por 10 a la menos 3 voltios. ¿Y cuál es el voltaje de 2? Nuevamente será I2 por R2. Voltaje de 2 será I2 son 5 ohmios. No, disculpen. I2 es la misma. Entonces será 1,99 por 10 a la menos 3 amperios por resistencia 2, que son 5 ohmios. 5 ohmios. Ahora lo calculo. 1,99 por 10 a la menos 3 por 5. Y me da 9.95 por 10 a la menos 3. 9,95 por 10 a la menos 3 voltios. Muy bien, ya tengo el voltaje que corresponde a R2. Ahora me falta el voltaje que corresponde a R3. Esto va a ser V3, que será I3 por R3. V3 va a ser igual a 1,29 por 10 a la menos 3 amperios por 6000 ohmios. Entonces 1,99 por 10 a la menos 3 multiplicado por 6000 nos da 11.94 voltios. 11.94 voltios. Ahora, si yo sumo los tres voltajes, este con este con este, me deben dar 12 voltios, que es el voltaje total. Bien, yo vine e hice la suma. 7,98 por 10 a la menos 3, sí, todos, y da 11.97 voltios. Falta un poquito, pero por el redondeo se redondea a 12. O sea, está bien. Entonces, a manera de resumen, cuando tenemos un circuito paralelo, las resistencias se suman con esta ecuación. ¿Ok? Y recuerden que el voltaje no se divide. Eso va a ser lo que a usted le va a servir de guía para averiguar el amperaje de cada una mediante ley de Ohm. 2. En el circuito serie, las resistencias se suman con esa ecuación, una suma normal. Y segundo, el amperaje es el que no se divide. Usted tiene que averiguar el amperaje primero de todo el circuito para asignárselo a todas las resistencias. Bien, y ahora uno puede trabajar con circuitos mixtos, que son la mezcla de serie y paralelo. Por ejemplo, estos son circuitos mixtos. Observen que aquí hay una resistencia, dos resistencias en serie, pero estas dos están en paralelo. En este otro circuito, estas dos resistencias están en serie, estas tres están en paralelo. En este circuito tenemos tres resistencias en paralelo
y esta resistencia está en serie respecto a estas dos de aquí. O en este circuito, el final, tenemos estas dos resistencias que están en paralelo. Bueno, en realidad estas tres están en paralelo, pero estas dos están en serie entre sí. Entonces, en realidad va a quedar estas dos, uno las une y forma una única resistencia, la cual va a quedar en paralelo con respecto a estas dos. Y todas estas, después de unirlas, van a quedar en serie con respecto a esta. Y esa es una característica de los circuitos, de la resolución de circuitos mixtos. Los circuitos mixtos se resuelven por partes. Uno lo que va haciendo es simplificando. Por ejemplo, para resolver este circuito serie, uno primero suma estas dos resistencias. Al sumarlas, por decirlo así, todo esto se anula y queda una única resistencia, que sería esta. Y las tres quedan en serie, una de otra. Entonces ya uno tiene un circuito más sencillo para trabajar. En este caso, en esta segunda, ¿cómo lo resolvería uno? Primero suma estas tres y al sumarlas, uno, por decirlo así, cancela estas dos y solo queda una única resistencia, esta del centro. Y ahora uno tendrá tres resistencias en serie, entonces trabaja más sencillo. Y así sucesivamente. Ya vamos a ver circuitos mixtos. Estamos aquí con un circuito mixto. Ya aquí se combinan las series y paralelos. Y me dice el problema, averigua el voltaje y la corriente de cada resistencia. Bien, cuando nos enfrentamos a circuitos mixtos como este, lo que debemos de hacer es ir simplificando el circuito al máximo posible para partir primeramente de conocer la corriente y resistencia total. Y después de conocer la corriente y resistencia total, entonces empezamos a segmentarlo en la corriente y resistencia de cada resistencia. Entonces veamos. Esto, lo primero que vemos al analizar es que esta resistencia de aquí está en serie con respecto a todas. Luego, estas dos están en paralelo. Estas dos están en serie entre ellas. Pero estas dos están en paralelo respecto a estas de aquí. Yo puedo poner todas estas en paralelo. Vamos a ir analizando poco a poco y resumiendo. Lo primero que voy a hacer es unir estas dos resistencias en una. Entonces voy a simplificar el circuito y voy a quedar con un circuito que es más o menos así. Tengo una resistencia aquí, viene la otra y las dos la voy a convertir en una sola resistencia. Entonces aquí tendré R1 igual R2, R3 y a esta le vamos a llamar R6. ¿Por qué R6? Porque es la unión de la 4 y la 5. Ok, ¿cómo hago yo esta unión? Observe que las dos están en serie una respecto a otra. Por eso la suma va a ser una suma normal. Y voy a decir resistencia R6 va a ser la suma de R4 más R5. En otras palabras, 1 kiloohmio, que son 1000 ohmios, más 3.3 kiloohmios, que son 3300 ohmios. Entonces escribo de una vez 3300 ohmios. Y esto me va a dar 4300 ohmios. Ya lo tengo convertido a ohmios, así es que ya lo tengo fácil. Muy bien, ya tengo la primera simplificación. Ahora voy a agarrar estas tres y las voy a convertir a una sola resistencia, la cual va a llamarse R7. Entonces, para hacerlo gráficamente, lo que voy a hacer es tener ahora una sola resistencia acá contra una sola resistencia aquí. A esta le vamos a llamar R7 y esta siempre va a quedar llamándose R1. Para sumar estas tres resistencias en paralelo, yo voy a usar esta suma y voy a decir R7 va a ser igual a 1 sobre R1, que es, 1 sobre R2, que son 62 ohmios. Bueno, la ecuación
La escribo primero. 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R6. Todo esto a la menos 1. Esa es la ecuación. Porque voy a sumar estas dos con la nueva R6 que averigüé aquí. Entonces, ahora sustituyendo 1 sobre R1. R1 vale 62 ohmios. 62 ohmios. Más 1 sobre R2. No, R3. Y R3 vale 330 ohmios. 330 ohmios. Más 1 sobre R6. Y R6 vale 4300 ohmios. Es la que hablamos, la que averiguamos de último. 4300 ohmios. Todo esto a la menos 1. ¿Cuánto va a dar? Vamos a calcularlo. Pero paréntesis 1 sobre 62. Más 1 sobre 330 más 1 sobre 4300, cierro paréntesis y elevo a la menos 1 y esto me da 51.56 ohmios. 51.56 ohmios. Muy bien, entonces ahora ya tenemos dos resistencias nada más, las cuales están en serie una con otra. Ahora puedo simplificar esto aún más y convertir estas dos resistencias que yo tengo a una sola resistencia. Este dibujito quedó feo. Vamos a ver. Esta es la resistencia y aquí está. Y esta le vamos a llamar resistencia total, que va a ser la suma de estas dos resistencias. Muy bien, como las dos están en serie, entonces la resistencia total va a ser R1 más R7. Entonces va a ser R1 que es 220 ohmios, 220 ohmios más 51.56 ohmios, que es R7, la que acabamos de averiguar acá, ¿ok? Entonces esto me da 271.56 ohmios. Bien, y ahora tengo una sola resistencia y un voltaje, porque yo sé que esta fuente es de 12 voltios. Entonces, con ley de Ohm puedo averiguar el amperaje total que circula por el circuito. La ley de Ohm, escribo la ley de Ohm, V es igual a I por R. Y me interesa despejar I. Entonces voy a tirar R a dividir. Entonces corriente total va a ser igual al voltaje total entre la resistencia total. El voltaje total son 12 voltios entre la resistencia total, que es la que acabo de averiguar, 271.56 ohmios. Y esto me da 12 entre 271.56, 0.044 amperios. Escribimos eso, 0.044 amperios. Esta es la corriente total que circula. Bien, teniendo la corriente total, ya puedo averiguar la corriente y voltaje de R1, que es la resistencia que está sola. Entonces ahora voy a seguir el proceso inverso. ¿Qué es el proceso inverso? Bueno, lo que he venido ahorita es simplificando. Entonces de aquí pasé a acá, de aquí pasé a aquí y de esta pasé a esta. Ahora voy a seguir el proceso inverso. De aquí voy a averiguar el voltaje de esta. De tener este voltaje, entonces voy a averiguar el voltaje de estas tres y la corriente. Y de tener el voltaje y corriente de estas tres, voy entonces a averiguar el voltaje y corriente de esta. Entonces, eso es lo que siempre vamos a hacer cuando tenemos redes complejas. Simplificar al máximo y luego devolvernos poco a poco hacia las partes anteriores. Entonces empiezo averiguando el voltaje y corriente de R1. Como R1 voltaje va a ser igual a, bueno, primero recordemos que R1 está en serie con esta y esta. Y como están en serie, la corriente total, que es esta, va a salir de la fuente, va a pasar por R7 y va a llegar íntegra a R1. Entonces
En el caso de R1 voy a tener una corriente de 0.044 amperios. Esa es conocida, la de R1, por esa razón. Entonces, lo que no sé en el caso de R1 es cuánto voltaje le corresponde a R1. Por eso voy a usar la ley de Ohm en el caso de R1 y voy a decir voltaje 1 sería igual a resistencia 1 por, bueno, intensidad 1 por resistencia 1, es lo mismo, intensidad 1 por resistencia 1. Intensidad de 1 la conozco porque es la misma que averiguamos total. Esa circula en este circuito y circula en este circuito. Es esta de aquí que habíamos averiguado. Entonces vamos a tener intensidad de 0.044 amperios por una resistencia 1. ¿Y cuánto vale la resistencia 1? 220 ohmios. 220 ohmios. ¿De dónde lo agarré? Pues de aquí, ¿verdad? Muy bien. Lo averiguo. 0.044 por 220 y me da 9.68 voltios. Muy bien, ya tengo entonces todo lo de R1. El voltaje es 968, la corriente 1 es 0.044 amperios. Bien. Hemos terminado con la resistencia 1, ya tenemos el voltaje y la corriente, y la resistencia pues la da el problema. Vamos con toda esta que corresponde a la 7, o sea, estas tres de aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a averiguar en este momento? Bueno, en primer lugar, ya sabemos la corriente que entra a ellas. Lo que no se va a dividir, bueno, la corriente es de 0.44 para todas, ¿ok? 0.44 amperios entran a todas, pero se dividen, o sea, no les va a llegar 0.44. Lo que sí sabemos con seguridad es que el voltaje no se va a dividir. ¿Y cuánto voltaje le va a tocar a todas? Eso sí lo podemos averiguar en este momento. Podemos decir voltaje 7 será igual a la intensidad 7 por la resistencia 7. Y así vamos a saber el voltaje que tienen. La intensidad 7, o sea, la que llega aquí, va a ser la misma que teníamos, 0.044. Por la resistencia 7. ¿Cuánto vale la resistencia 7? 51.56 ohmios. 51.56 ohmios. Entonces lo calculamos, 0.044 por 51.56 y nos da 2.26 voltios. Esto da 2.26 voltios. Y si tiene sentido, porque el total son 12 voltios. Entonces aquí están saliendo 12 voltios de la fuente. Y a R1, ya calculamos que el voltaje es de 968. Y 968 más 226 da casi los 12 voltios. Se pierde algo por los decimales, pero no hay problema. Entonces está bien. Ahora, entonces ya conocemos que hay 2.26 voltios para cada una de estas resistencias. Voy a limpiar un poquito esto. Limpio. Entonces, aprovechar y limpio porque voy a ocupar el mayor espacio posible. Entonces, yo sé que para cada una de estas les va a tocar 2.26 voltios. A todas, porque en paralelo el voltaje no se divide. Entonces son 2.26 voltios para todas. Así es que ahorita yo puedo averiguar la corriente de R2. Entonces I2 va a ser igual a resistencia 2 por voltaje 2. Disculpen.
dice más el despeje, estoy despejando corriente y corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Entonces I2 va a ser igual al voltaje 2 sobre la resistencia 2. ¿Cuánto es el voltaje 2? Es 2.26 voltios sobre la resistencia 2 y la resistencia 2 está aquí, 62 ohmios, dividido entre 62 ohmios. Entonces lo resuelvo, 2.26 entre 62, 0.036 amperios. Bien, ya conozco de I2 el voltaje. Bueno, voy a escribirlo más bien aquí. El voltaje, que es 2.26. Ya conozco la resistencia I2, que es 62. Y ya conozco la corriente de I2, que es 0.36. Ahora voy con I3, la corriente de esta resistencia 3, o sea de esta. Entonces digo, I3 va a ser igual al voltaje 3 entre la resistencia 3. Y eso sería 2.26 entre la resistencia 3, que es 330 ohmios. 330 ohmios. Ahora resuelvo 2.26 entre 330 y da 6.84 por 10 a la menos 3 amperios. 6.84 por 10 a la menos 3 amperios. Muy bien, ya tengo entonces el voltaje de I3, ya lo tengo. La resistencia I3 ya la tengo y la corriente I3 ya la tengo. Ahora, ¿qué me falta? Ahora necesito averiguar el voltaje de acá y la corriente de aquí para saber que luego voy a pasar por acá para simplificar esto. Entonces, primero, ya tengo el voltaje que le toca a las dos. ¿A cuáles dos? A estas dos. Son 2.26 amperios, voltios. Pero recuerden que este voltaje se va a dividir entre las dos resistencias de aquí. Lo que no se va a dividir es el amperaje. Entonces, primero yo voy a averiguar cuántos amperios le corresponden a R6. Entonces voy a decir acá, I6 es igual a V6 entre R6, o sea 2.26 voltios entre la resistencia 6. ¿Y cuánto vale la resistencia 6? Aquí lo había calculado, 4300 ohmios. Entonces nada más escribo 4300 ohmios. Ahora calculo 2.26 entre 4300 y esto me da 5.25 por 10 a la menos 4, 5.25 por 10 a la menos 4 amperios. Y esta es la corriente que tengo para estas dos. Entonces, limpiar un poquito acá. Muy bien. Entonces, yo tengo aquí circulando 5.25 por 10 a la menos 4 amperios. Eso es lo que viene y va a pasar por esta resistencia y va a pasar por esta resistencia. El voltaje es lo que no sé. Entonces voy en este momento a averiguar el voltaje de estas dos resistencias. Teniendo claro que este es el amperaje y que estas son las resistencias, ahora yo voy a averiguar voltaje. Entonces, por ley de Ohm digo, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y voy a averiguar el voltaje de, voy a limpiar un poquito, y voy a averiguar el voltaje primero de R4. Entonces voy a decir, voltaje 4 sería igual a corriente 4 por resistencia 4. ¿Cuánto vale la corriente 4?
525 por 10 a la menos 4 amperios por la resistencia 4, y la resistencia 4 es 1 kilo ohmio por 1000 ohmios. ¿Qué es un kilo ohmio? Entonces 525 por 10 a la menos 4, y lo tengo, entonces solo la respuesta multiplicado por 1000, y esto me da 0.52 amperios, voltios, estoy averiguando voltaje, voltios. Muy bien, ya averigüé con esto el voltaje de la 4, tengo el amperaje de la 4 y la resistencia de la 4. Ahora voy con la 5, entonces voltaje 5 sería igual a corriente 5 por resistencia 5. Entonces voltaje 5 será igual a corriente 5. ¿Cuánto es? Es la misma corriente de toda la red, la que averiguamos aquí también. Entonces es 5.25 por 10 a la menos 4 amperios por la resistencia 5, que es 3.3 kilo ohmios. Lo convierto a ohmios, serían 3300 ohmios, y llego a que voltaje 5 es, entonces 5.25 por 10 a la menos 4 multiplicado por 3300 ohmios, y eso me da 1.74 voltios redondeado, porque no, 1.73 voltios es, como el redondeo es 1.73 voltios. Muy bien, entonces ya tengo aquí el voltaje 5, la corriente de 5 y la resistencia de 5 de todas. Entonces ya ahora yo puedo empezar a sacar todos los datos del ejercicio y responder completamente el ejercicio. Entonces vean, vamos a ver. Muy bien, entonces de 1 resumamos todo. Resistencia 1 es esto, ¿ok? Voltaje 1 lo averiguamos aquí, son 9.68 voltios. Corriente de 1 la averiguamos aquí, es la corriente total que habíamos averiguado. Entonces será 0.044 amperios. Bien, ahora para R2 esta será la resistencia, ¿ok? El voltaje de R2 será el que averiguamos aquí, 2.26 voltios. Entonces 2.26 voltios, y la corriente 2 es la que averiguamos acá, 0.036 amperios. Muy bien, de R3 aquí está la resistencia. El voltaje 3 lo averiguamos aquí, 2.26 voltios. Y la resistencia y la corriente 3, que es lo que falta, la habíamos averiguado acá. Entonces son 6.84 por 10 a la menos 3 amperios. Bien, la 5, esta sería la resistencia, falta el voltaje 5, que lo averiguamos aquí, 1.73 voltios, abajo a la derecha. La corriente 5 la teníamos aquí, abajo a la derecha, 5.25 por 10 a la menos 4, 5.25 por 10 a la menos 4 amperios. Para R4, esta será la resistencia R4. El voltaje 4, ¿cuánto es?
el voltaje 4 es 0.52 voltios, abajo a la derecha también 0.52 voltios. Y la corriente 4, ¿cuánto es? Aquí la teníamos 525 por 10 a la menos 4. 525 por 10 a la menos 4 amperios. Muy bien, ya tenemos entonces el voltaje y la corriente de cada resistencia.